verdad es que los mercados financieros están evolucionando de forma muy positiva. Yo destacaría quizás los mercados de renta fija, donde hemos visto una subida de los tipos de interés, sobre todo en los países periféricos, y derivado de las incertidumbres que hay en Francia y las elecciones que próximamente se celebrarán en el mes de abril. Por lo demás, los mercados de renta variable están evolucionando de forma muy positiva. Todos los principales mercados, destacan los mercados emergentes, con subidas por encima del 8, 9, 10%. Y bueno, quizás Europa, que era el más rezagado, en este momento ya estamos con subidas significativas, cercanas al 3, 4, incluso 5% en algunos países. Estados Unidos sigue subiendo de forma consistente después de la elección de Trump, pero habrá que ver porque en este momento es cierto que el mercado americano está más caro de lo que puede ser el mercado europeo. Y por otro lado están las divisas. Las divisas en este momento pues, están bastante estables, esperando también qué ocurre con el dólar, el euro, derivado de las incertidumbres en Francia, pero todo indica que estaremos en este ejercicio con mayor estabilidad de lo que hemos visto en el último año, por lo menos eso parece a corto plazo. La verdad es que la renta fija, las oportunidades que hay en este momento son limitadas. Si nos fijamos en la renta variable, yo diría que las oportunidades son mucho más claras. En este momento nos parece que la oportunidad está en Europa. Europa está creciendo a unas tasas por encima del 1,5, 1,6%, España mucho más, por encima del 2, 2,5%. Y además las valoraciones no están caras. En este momento, descontando los beneficios futuros con respecto a la valoración actual de las compañías, pues está relativamente atractiva. Los mercados emergentes han hecho el trabajo de los últimos años y además hemos visto cómo están siendo muy estables y poco condicionados con las políticas muy proteccionistas que hay en Estados Unidos. Por lo tanto, nos parece que hay una oportunidad también en los mercados emergentes. Bueno, el posicionamiento de Videocaixa es muy consistente con nuestra visión de los mercados. Estamos cortos en renta fija, adoptando una postura muy conservadora, tenemos duraciones bajas, es decir, poco sensibles a la expectativa de subida de los tipos de interés. De hecho, pensamos que los tipos de interés subirán y de forma rápida, sobre todo en Estados Unidos, y por lo tanto, como decía, estamos en una situación de mucha cautela, de duraciones bajas, de renta fija bastante conservadora. En renta variable es distinto y en este momento nuestras carteras están posicionadas para una recuperación de los mercados de renta variable y estamos sobreponderados en renta variable europea, y en el resto de zonas geográficas pues quizás mantenemos una posición más de neutralidad, cautela en Estados Unidos porque ha subido ya mucho, y los mercados emergentes que seguimos apoyando y seguimos pensando que pueden tener una buena evolución en los próximos meses. En la divisa pues mantenemos una posición neutral. De hecho, creemos que a corto plazo el dólar se puede seguir revalorizando, pero ya llega a unos niveles en los que creemos que será difícil que pueda seguir subiendo y por lo tanto en algunas de las carteras hemos adoptado una postura de protección.